Hola amigos, ¿cómo están? Si tienes una PC, independientemente de su generación, la cual quieres actualizarle el procesador, memoria o tarjeta de video y te presenta problemas de detección, a pesar de respetar la información técnica del fabricante, primero debemos verificar qué procesadores son compatibles y si queremos sacar el mayor rendimiento, elegir el de mayor potencia, en este caso el i9 9900KF. Igualmente con la memoria saber cuáles son compatibles y qué capacidad soportan. Respetando todo esto, si al momento de instalarlo no son detectados y no muestran imagen, el problema es netamente lógico y el culpable es la BIOS, ya que las tarjetas vienen de fábrica con una BIOS inicial, que tienen soportes limitados y el fabricante va liberando con el tiempo versiones que corrigen errores de compatibilidad para poder sacar el mayor rendimiento o el mayor potencial de la tarjeta madre. Dicho esto, les voy a mostrar cómo instalar estas nuevas versiones de BIOS para resolver estos problemas. Antes que todo, debemos saber que no podemos instalar directamente la última versión de BIOS. Se debe instalar cada versión y debe ser en orden. Muchas personas intentan instalar estas BIOS y llegan a un punto donde al instalar una versión, esta no se aplica. Y aquí es donde entra la llamada BIOS puente, fundamental para pasar de una versión a otra y que mostraré más adelante con un ejemplo práctico. Para el ejemplo tenemos esta PC HP. Vamos a la sección BIOS. El equipo tiene actualmente la BIOS inicial, que es la versión 2.57, y para instalarlo a 2.90 no necesitaremos una BIOS puente, ya que nos vamos a mantener dentro de las versiones 2, así que la vamos a descargar. Ejecutamos el .exe y vamos a la carpeta donde se descomprimió y ejecutamos el qflash. Esperamos a que se instale y reiniciamos. La versión que viene es la 3.08. Vamos a descargarla y hacemos el mismo procedimiento que con la versión anterior. Aquí podemos ver la versión actual y la que vamos a actualizar y la aplicamos. Al reiniciar nos damos cuenta que no se aplicó esta actualización y podemos reintentar hacerlo y no la instala. ¿Pero por qué sucede esto? Antes de intentar instalar la versión 3.08 de nuevo, dentro de la versión de BIOS 3.08 tenemos que ir a las versiones previas y debemos buscar la última actualización de las versiones 2, que en este caso sería la 2.99. Esta actualización es la llamada BIOS puente y debe instalarse antes de pasar a una versión superior, bien sea de la 2 a la 3 o de la 3 a la 4 y así sucesivamente. De no aplicarla de esta manera, nunca podrá instalarse una versión superior. Dicho esto, la descargamos y la instalamos. Aquí pasaremos de la versión 2.90 a la versión puente 2.99 y la instalamos. Como ya teníamos descargada la 3.08, lo que hacemos es instalarla. Aquí vemos que tenemos instalada la versión puente y no tendremos problemas en instalar la 3.08. Al reiniciar entramos al BIOS y podemos ver perfectamente instalada la última versión posible en nuestra PC. También podemos tener otros casos, por ejemplo, en este modelo que es generación 8 y al ir a la BIOS nos muestra solo la última versión. Esto quiere decir que todas son versiones 2 y si vamos a las versiones anteriores podemos verlas todas aquí. No tendremos problemas si las aplicamos una por una hasta llegar a la última. Y en este modelo, que es generación 10, tenemos dos BIOS, una de las versiones 20 y otra de las versiones 30. Si tuviéramos instalada la versión F25, para pasar a la F32 debemos instalar la BIOS puente, que sería la F29, antes de instalar la F32. Para el caso de Lenovo tenemos esta laptop que es de esta serie, de la E480, y nos indica que dentro de esta serie hay estos dos tipos de modelos. En este caso no nos va a mostrar individualmente cada tipo de BIOS o de actualización que se haya hecho, sino que simplemente hay un solo archivo que podemos ver fue agregado en el 2025, es decir, ellos agregan el último BIOS actualizado
la última versión y la publican, las demás no. Entonces él solo hace sus actualizaciones a través del .exe. ¿Okay? Si nosotros descargamos esto, al momento de instalarlo, simple y llanamente tenemos que seleccionar la opción de instalar. Él va a detectar a través del serial y el número de producto y va a elegir la BIOS correspondiente a nuestro equipo. En el caso de Dell, bueno, esta es la Lacto Latitude 7480, básicamente es lo mismo. Él publica por la fecha de publicación la última versión y él va aplicando y haciendo las actualizaciones a través del .exe. Al momento de descargarlo, simplemente el .exe lo vamos a ejecutar y él va a hacer la actualización solo. Entonces, en estos casos que no nos muestren la cantidad de BIOS y versiones individuales, es porque el archivo va a seleccionar la última versión o va a hacer actualizaciones una por una hasta llegar a la última versión. Y en el caso de que no tengas algún equipo de marca, sino que tengas equipos clon armados y tengas tarjetas marcas Biostar, ROG, Asus, etcétera, simplemente vas, en este caso, si tienes una Biostar, vas a la página del fabricante y vas a la sección de BIOS y puedes ver entonces, como habíamos dicho anteriormente, teníamos una BIOS inicial y luego podemos aplicar las otras BIOS que tengamos una por una. Entonces descargamos la primera BIOS y aquí no vamos a tener un .exe, sino que vas a tener un archivo propiamente que es la BIOS como tal, con este tipo de extensión que es totalmente reconocible a través de la interfaz gráfica del BIOS de la tarjeta madre. Entonces este archivo lo vamos a copiar directamente a la raíz de un pendrive en blanco y lo vamos a conectar a la PC y a través de la interfaz gráfica navegamos a través del pendrive y lo aplicamos. Esta PC usada en esta práctica, según el fabricante, soporta 32 GB de RAM, pero solo aceptaba 4 memorias de 4 y no memorias de 8. Al actualizar pude instalar memorias de 8 GB y aquí podemos ver cómo ya las reconoce. Espero les haya servido el video, denle like, suscríbanse y compartan. Hasta un próximo video.